En este nuevo curso político, la respuesta para la zozobra de un país golpeado por una pandemia no puede ser el ruido. En este nuevo curso político, la respuesta de Pablo Casado frente a los escándalos de su partido, del PP, no puede ser que él nunca estuvo allí, porque sí estaba. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. El curso político ya está a pleno rendimiento y ustedes se preguntarán, ¿y en qué se nota? Bueno, pues se nota sobre todo en el ruido de fondo que nos acompaña a lo largo del día. Una especie de zumbido formado por las excursas del PP por la operación Kitchen, por el ventilador que ha puesto el partido para disimular lo suyo, por las palabras de Pablo Iglesias aireando sus desencuentros con Pedro Sánchez, por las palabras de Pedro Sánchez y sus presupuestos progresistas e inclusivos, por todo lo que se dice en Cataluña, lo que se dicen los independentistas y lo que dicen los independentistas al resto de España. Y así podríamos seguir hasta llegar a los decibelios que nos están dejando sordos. Y entre tanto ruido es imposible escuchar lo fundamental, quizá porque nadie habla de ello. Los presupuestos son ahora mismo un titular vacío del que no sabemos el desarrollo. Nadie concreta. La pandemia sigue desbocada. Los ancianos siguen infectándose en las residencias. Los hospitales empiezan a notar la presión del COVID, pero hay tanto ruido que casi no hay espacio para ello, y si lo hay, los ciudadanos no somos capaces de descifrarlo. Ayer en el Senado hubo un ruido ensordecedor y esta mañana lo habrá en el Congreso en la primera sesión de control al Gobierno de la nueva temporada. Todos hablan y hablan, pero dicen más bien poco. Ángeles Barceló. Cuidado hoy con las tormentas en Cataluña y el resto del Mediterráneo, que son la excepción al buen tiempo que hay en el resto del país. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. De hecho, en contraposición a estas tormentas que ahora comentaremos, el tiempo será radiante como los últimos días, como decías, en la mayor parte de la península, con ambiente fresco ahora, pero esta tarde temperaturas máximas un poco más altas. Y cuidado porque en Canarias seguirá el viento del nordeste con calima y máximas cercanas a los 40 grados. Y como decías, en el Mediterráneo tormentas, muchas pausas sin lluvia, incluso momentos de sol, pero las tormentas se presentarán prácticamente en cualquier provincia, también en Baleares. Incluimos hoy las provincias de Cuenca y Albacete, y las más intensas, pero también con pausas en la mitad este de Cataluña. Hace 2 años, la estrategia de no hacer nada contra los escándalos en su partido terminó por costarle la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy. Y Pablo Casado llegó al PP con un discurso regenerador para acabar con aquella etapa. Bueno, pues esta es la respuesta que tiene ante la operación Kitchen, en la que la justicia apunta hacia la cúpula popular y del Gobierno en tiempos de Rajoy. En este caso yo tengo que decir lo primero, que en esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido, pero sí, la izquierda estaba hoy diciendo. No, el señor Casado tenía altas responsabilidades. Bueno, sí, yo concurrí a unas elecciones por Ávila, junto con otros 186 compañeros que salimos elegidos en las elecciones del 2011. Lo que pasa es que Rajoy nombró a Casado vicesecretario del PP en 2015 y hasta ese mismo año funcionó la estructura para espiar a Bárcenas, esa estructura que investiga la Audiencia Nacional. De hecho, en aquel año Casado llegó a lavar a Cospedal, cuyo nombre aparece también en el caso Kitchen, cuando dejó la dirección del partido al salpicarle las grabaciones del excomisario Villarejo. Esta investigación al PP impregna el comienzo de un curso político que es una continuación de la anterior, porque la pandemia ha difuminado las fronteras temporales. Hoy vuelve la actividad al Congreso con la sesión de control al Gobierno, aunque ayer ya tuvimos un aperitivo en el Senado y fue en este tono, con estos argumentos, entre el presidente del Gobierno y el popular Javier Maroto. Nos alegramos mucho de verle por aquí, con ese bronceado tan saludable. Lo pienso cuando le veo pues reducido a una suerte de semáforo que alguien manejara a distancia. Yo a usted, más que como a un semáforo, lo veo como una señal de stop, de esas que lo paran todo. No sabe si le toca ponerse el traje discreto del pactismo y el centrismo o el chillón del extremismo. Ocupa el poder hablando y hablando y hablando en discursos vacíos, huecos. Entiendo lo difícil que debe ser hacer méritos y carrera política en un partido tan errático como el suyo en la actualidad. Bueno, pues este es el nivel. El Gobierno se enfrenta hoy en el Congreso a la oposición y eso es lo que suele unir más a la coalición de socialistas y Podemos. Aunque los roces y las divisiones son evidentes, lo que contó Pablo Iglesias ayer
en este estudio provocó el malestar del PSOE. Íñiguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Malestar sí, más en privado que en público, porque Iglesias contará que tuvo una fuerte discusión con el presidente del gobierno por la salida de España del rey emérito y que Sánchez terminó por disculparse. Por la noche respondió aquí en la SER al vicepresidente segundo, uno de los ministros aludidos en la entrevista, el de Seguridad Social, porque Iglesias contó que le pedía a José Luis Escrivá que corriera para aprobar el ingreso mínimo vital ante lo que estaban sufriendo los ciudadanos. Imagínese usted que hubiéramos corrido y haber entrado por el camino de la declaración responsable. Hoy 60.000 hogares les estaríamos pidiendo el reintegro porque no tenían derecho. Y hubiéramos frustrado todavía muchas más expectativas. Eso es correr. Claro, a veces uno quiere correr, pero cuando va muy deprisa, después resulta que tropieza y tiene que esperar mucho más. Y hoy el Gobierno se reúne con las comunidades autónomas para, entre otras cosas, unificar criterios para hacer cribados masivos o para definir qué colectivos serán los primeros en recibir la vacuna del COVID cuando la haya. Los últimos datos no hacen sino confirmar la tendencia de esta segunda ola. Con prácticamente 9.000 contagios notificados este martes y de nuevo un tercio en Madrid, que tiene ya el 18% de las camas de sus hospitales ocupadas por pacientes de coronavirus. En toda España esa ocupación es del 8%. Y ahí en Madrid hay novedad política porque el PSOE está dispuesto a estudiar la posibilidad de cederle la presidencia de la Comunidad a Ciudadanos para que prospere una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Lo dijo en la SER José Manuel Franco, que es el secretario general de los socialistas madrileños. Se nos haría muy difícil pensar en un escenario donde no presidiese la Comunidad de Madrid un socialista. Pero no es imposible. Pero si la higiene democrática nos lleva a esa exigencia de tener que pasar porque una persona no socialista, no del Partido Socialista, presida la Comunidad de Madrid, si eso conlleva una mejor gestión y si eso conlleva un cambio político en la Comunidad de Madrid, estaríamos dispuestos a estudiarlo. En este Hoy por Hoy actualizaremos la situación en las residencias de mayores que suman nuevos brotes, nuevos contagios y nuevos muertos cada día. Ayer mismo la Xunta de Galicia tuvo que intervenir otro centro en Outeiro, en Lugo, con casi 100 infectados. Fuera de nuestro país, Reino Unido va a prohibir las reuniones de más de 6 personas a partir del lunes. Los contagios diarios han aumentado en las islas hasta el entorno de los 3.000 y allí, como aquí, se habla de un exceso de relajación en las medidas, especialmente de los jóvenes. Y llevamos toda la madrugada pendientes del incendio en uno de los campos de refugiados más grandes de Europa. Es el de Moria, en la isla de Lesbos, en el que malviven allí hacinadas más de 10.000 personas que esta noche han visto arder tiendas, casetas o sus enseres personales mientras huían como podían. ¿Qué se sabe de ese incendio hasta ahora? Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues no se sabe aún cuántos kilómetros se han quemado, pero las organizaciones humanitarias que trabajan allí hablan del peor incendio con diferencia. En los vídeos se ven varios fuegos por distintas partes del campo, que es enorme, y tiendas, oficinas y otras estructuras completamente destrozadas. Everybody are escaping from their home. Este niño, por ejemplo, cuenta cómo la gente ha salido huyendo porque su casa se estaba quemando. El campo es el más grande de Europa, con 10.000 personas viviendo allí hacinadas. La policía ha tenido que desalojarlo y hay fotos de decenas de personas en mitad de la carretera sin tener a dónde ir. Los residentes del campo llevan varios meses en cuarentena en ese espacio en el que la higiene es imposible y ayer se confirmó que había al menos 35 positivos. Pablo Carreño se está jugando en estos momentos su pase a semifinales del Abierto de Estados Unidos. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, justo en este momento se juega el cuarto set, el primer juego en el que van 40 iguales. Se lo está disputando ante el canadiense Denis Shapovalov. Domina 2-1 el español. Ganó el primero Shapovalov 6-3, Bautista el segundo 7-6 con 7-5 en el tiebreak y de nuevo Bautista el tercero 7-6 con 7-4 también en el tiebreak. El tenista español solo ha alcanzado las semifinales de un Grand Slam en una ocasión en toda su carrera. Fue en 2017 precisamente en este mismo torneo. Ya está en semifinales el alemán Alex Zverev, que se ha impuesto en 4 sets al croata Koric. Mañana los otros 2 partidos de cuartos, primero el que enfrentará a los rusos Andrei Rublev y Daniil Medvedev, y después el que medirá al sueco Dominic Thiem con el australiano Alex de Minaur.